pregunta, como decía el profesor Pablo, de una fuente primaria. O sea, nos están dando un documento. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir la pregunta? En este contexto se puede afirmar que en Chile, o sea, nos están diciendo, ¿quién te está diciendo un documento que ocurre en Chile? Que la extracción de mariscos y peces puede seguir realizándose sin restricciones. ¿Es lo correcto? No, pues, no es correcto, porque no se está refiriendo a eso. La sustitución del bosque nativo por especies exóticas que carece de efectos ambientales, no, pues chiquillos. Nosotros está archidemostrado de que al final eso sería intuición, pero tampoco apunta a eso. La urbanización de los suelos agrícolas beneficia al medio ambiente, ojo, esa es trampa, no. La reducción de la diversidad biológica tiene un gran impacto ecológico, ojo, ¿a qué va la pregunta? ¿Dice eso el texto? ¿Apunta lo que dice la B? Porque no está, se fijan, les falta leer, chiquillos. O las modificaciones del medio ambiente incrementan la disponibilidad de agua. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Sería de que efectivamente de que las modificaciones del medio ambiente pueden incrementar en cierta forma la demanda de agua. Porque entre más población, menos cantidad de agua disponible. O si no, vayámonos a Calama, vayámonos a Iquique, vayámonos a Arica. Hay enormes poblaciones y la cantidad de agua disponible es baja. Entonces, ¿qué pasa? ¿Incrementa la disponibilidad? Claro, pues pueden incrementarla o pueden disminuirla. Todo eso va a depender. Por eso, ¿cuál sería la correcta en este chiquillo según lo que decía el DEMRE? Porque esta pregunta es ahí, sería la E. Ojo, ¿se entiende? Esos chiquillos se llaman distractores. Y esos distractores, ¿qué es lo que le hemos dicho el profesor Pablo y yo? Cuando tenemos un distractor, ¿ahí me ven? Sí, ahí me ven. Cuando tenemos este tipo de afirmaciones, chiquillos, principalmente, ¿qué es lo que dice el profesor Pablo? Primer paso básico, leer. Segundo, ¿qué me está diciendo la pregunta? Y la pregunta me está diciendo, según el contexto, se puede afirmar que, se fijan, es solamente decir, ¿qué dice el texto? Se entiende que los nervios, el estrés, sobre todo la virtualidad, puede generar problemas. Se entiende, nosotros podemos adaptarnos, pero ustedes tienen que tener la capacidad de sentarse, leer y después decir, chuta, ¿sabéis que no estoy seguro? Voy anotando y después pregunto. No importa que me equivoque aquí. Este es el momento para equivocarse, chiquillos, y se los voy a repetir hasta el cansancio. Aquí equivóquense, pero el día de la prueba no se pueden equivocar, porque nosotros queremos que tengan buenos puntajes. Entonces, todas esas dudas que ustedes se están guardando ahora no funcionan. ¿Se fijan, Erol? ¿Se entiende, chiquillos, hacia dónde había que razonar la pregunta? Y que estaba ahí, que no era tan difícil llegar, ¿verdad? La pregunta, ¿era difícil o no era difícil? Ya. Ahora, chiquillos, suelten otra pregunta que les haya complicado, sin miedo. No, pues chiquillos, en relación a Chile, nosotros después vamos a revisar la otra, Sí, de momento vamos a revisar primeramente ahora unas de de Chile y Chile. después un rato van Después a en la revisar. otra hora yo voy a ver de mundo y de asociaciones. Entonces Así que porfa, concéntrense aprovechen en Chile de porque momento dan en ahora está Chile. con el profe Pablo, que es el especialista. Entonces, chiquillos, pregunten sobre Chile de momento. Chile, América, ya sé, da lo mismo sin una. A partir de que pregunté esta chica, a partir de la 21. A partir de la 21 están las preguntas de Chile. La 38 dice Ryan. Ya, vamos para allá. Si da lo mismo que sea de siglo XX, estamos para revisarlas todas. Ah, esta fuentecita, ya.
esta es una fuente larga y nuevamente, eh, ahí lo voy a anotar, Maximiliano, ¿ya? Este tipo de fuentes cuando son largas, sí, hay que leerlas enteras, pero también detenerse, nuevamente detenerse a lo que el título de la fuente, así de una, no se demora mucho, da lo mismo el autor, pero el título que dice, Historia de la Revolución Constituyente, ya, Historia de una Revolución Constituyente, donde nos pueden venir, y aquí empieza a hablar el 30 de diciembre de 1858, podría ser una de las guerras civiles que vimos. Y dice, el 30 de diciembre de 1858, en víspera de la Revolución Constituyente, cuando habla, esto es una fuente primaria por si acaso, entonces Revolución Constituyente se refiere a la Guerra Civil del 59 o Revolución Liberal del 59, por si acaso. El periódico Curicano indicaba en su editorial, la Asamblea Constituyente encarna las aspiraciones y deseos de las provincias de gobernarse a sí mismas, de elegir sus propios jueces e intendentes, de servir los intereses de sus propias localidades, de ser representantes de acuerdo a los intereses que pagan y no tener que mendigar al gobierno central, es decir, a Santiago. La capital absorbe todos los ingresos, nuevamente, Santiago. Absorbe todos los ingresos, recibe todos los mejoramientos, concentra todas las ventajas y mientras que las provincias son abandonadas a la miseria y el atraso. Antes éramos explotados por la corte española, es decir, la corona. Ahora por una corte de Santiago, es decir, a la élite santiaguina. El gobierno central no invierte en nuestro departamento ni una décima parte de lo que los ingresos con que contribuimos anualmente al Tesoro Nacional. Bien. Pedro Figueroa, Historia de la Revolución Constituyente. El texto adjunto hace referencia a la Revolución de 1857 o Guerra Civil o Revolución Liberal, que representó el punto de inflexión en la hegemonía conservadora en la política nacional. Con respecto a este acontecimiento y lo señalado en el documento, es posible afirmar que, bien, ahora que ya leímos la fuente, nos hemos hecho una idea de que nos está hablando sobre una de las antecedentes o una de las aspiraciones que tiene esta guerra civil, o sea, por lo menos el bando de la Asamblea Constituyente, que es principalmente las mayores autonomías con las provincias. En ese tiempo habían provincias, no habían regiones, por si acaso. Bien, regiones, un término más actual, ¿ya? Por lo tanto, y también les dice con respecto a este acontecimiento, es decir, en base a lo que ustedes saben de la materia y según lo señalado en el documento, es decir, aquí les están pidiendo que complementen información con lo que ustedes saben y con lo que les dice el documento. Bien, así que tienen que responder siempre cuando pasa eso, entre ambas cosas. No pueden responder en base a lo que saben sin considerar el documento. Si lo hacen, inmediatamente van a tener la pregunta mala. Bien, tengan ojo con eso. Aquí les dice que es posible afirmar que la revolución, ¿bien?, tuvo una política más o menos liberal. ¿Tuvo, por supuesto, liberal? Por supuesto que sí. ¿Por qué liberal, profe? Por el hecho de que principalmente, ¿quiénes son los que se oponen al autoritarismo? ¿Quiénes se oponen al centralismo? ¿Quiénes buscaban un sistema federal? Más allá de los federalistas, obviamente. ¿Quiénes estaban contra el autoritarismo de Portales, contra los conservadores? ¿Quiénes son los homólogos de los conservadores? ¿Quiénes se oponen a todo eso? Claramente son los liberales. Los liberales buscan todo lo contrario. Por ende, esa revolución o guerra civil es de corte liberal. Bien, entre uno de ellos, quienes participan en esta son José Victorino Lastarria, por nombrarle alguno, Benjamín Vicuña Maquena, Pedro León Gallo, bien, etcétera. Y Francisco de Bilbao, obviamente, gran intelectual liberal importante. La 2 dice que entre las demandas de los revolucionarios estaba el fin de la intervención electoral del Ejecutivo en una asamblea constituyente. ¿Esto es correcto? Por supuesto que sí, por el hecho de que por algo es la Asamblea Constituyente, para llevar a cabo reformas a la Constitución de 1833, que era lo que los liberales buscaban, para poner fin al régimen portaliano o disminuir el autoritarismo portaliano. ¿Bien? Asimismo también buscaban que esta intervención electoral, que es propio del autoritarismo porque el presidente puede declarar los estados de sitio, al declarar los estados de sitio, puede disolver ciertas cosas, como el Congreso, y asimismo también suspende las elecciones y entre medio de eso se roban la urna o falsifican los votos.
porque no hay un conteo legal, no hay nadie que lo fiscalice ni nada. Por ende, también se buscaba poner el fin de la intervención electoral. Eso es correcto y se puede inferir. Eso tal vez el documento no lo dice. No obstante, bueno, sí lo dice. En realidad sí lo dice. Y implícitamente, en el sentido de que dice, la Asamblea Constituyente encarna la aspiración y deseo de las provincias de gobernarse a sí mismas, de elegir sus propios jueces e intendentes. En este sentido, es el Estado, es decir, el presidente, quien elige a dedo a esas autoridades. Bueno, hasta hace poco también. Hoy día cambió. Eh, y en esos tiempos era así, y no se podían elegir. Eso era lo que buscaban los liberales, que se cambiara eso, pero al mismo tiempo que el presidente no cometiera fraude en las elecciones. Y eso es en base a ese acontecimiento. Eso es materia que ustedes saben y que lo están complementando aquí con la fuente. Bien. Y la 3 dice que el texto refleja el descontento de las provincias con el centralismo de Santiago existente a mediados del siglo XIX. Por supuesto que sí. La fuente lo dice claramente. El texto dice aquí, la capital absorbe todos los ingresos, recibe todos los mejoramientos contra todas las ventajas. El gobierno no invierte en nuestro departamento. Tiene abandonada, mientras que las provincias son abandonadas. ¿Eso es cierto? Por supuesto que sí. Por ende, la correcta aquí es la letra E. Bien. Es normal que sientan confusión en este tipo de preguntas por el hecho de que la extensión de la fuente, pero eso es normal, tanto en historia como en lenguaje, y eso no puede cambiar mucho y yo tampoco se los puedo cambiar porque necesito que ustedes practiquen con este tipo de preguntas para que después, a la hora de los Q, es decir, a la prueba, la respondan así, inmediatamente. ¿Bien? Por lo tanto, es necesario que empiecen a practicar así. Bien, por eso siempre cuando hacemos las revisiones de la guía, yo les pongo preguntas, o me gusta que ustedes también, y no se lo he dicho, traigan preguntas de otros lados. Si traen, mejor todavía, y las vamos respondiendo. Claramente relacionadas con la materia, pero no importa. Bien. Duda, pregunta, consulta que haya con la Ay, sí. Duda, pregunta, consulta que haya quedado con la pregunta 38. Ref- ¿Quedó sin dudas, Ryan? ¿Quedó todo claro? Perfecto. Bien. Maximiliano dijo que había una que decía las características de los radicales. Vamos a esa. Los radicales, radicales. ¿Esta era la 47, Maximiliano? ¿El discurso de Gabriel González? No. Ya, a ver. Dios político. Edwards. Movimiento obrero. mm, Alessandro. Esta, la 56, entre 1800. Ah, esta tiene que ser entonces, ya, la 56, ya. La 56 dice, entre 1938 y 1952, gobernaron en forma sucesiva presidentes pertenecientes al Partido Radical. Estas administraciones contaron con algunas características comunes entre sí, entre las que es posible considerar. Uno, la constante intervención económica del Estado. Esto es correcto, porque durante los gobiernos radicales, y esto lo vamos a ver, se crearon distintas empresas estatales. Bien, ¿qué quiere decir empresas estatales? Que son creadas por el Estado y administradas por el Estado. Bien, que fueron creadas obviamente a través de la Corfo. Ustedes conocen la Corfo, lo más seguro lo habrán escuchado alguna vez en las noticias. La Corfo es una entidad que fue creada en estos años, de origen estatal, para que, para que ayudara al fomento de la industria nacional y con ella la intervención del Estado en la economía. Por lo tanto, los radicales se caracterizan mucho eh, por fomentar la industria nacional. Por lo tanto, la 1 es correcta. Eso siempre tienen que saberlo. 2, la flexibilidad y el pragmatismo de formar alianzas políticas. Bien, esto es algo más político. Y aquí la profesora Fernanda puede estar de acuerdo que está un poco mi área. Bien, a lo que se refiere con la flexibilidad es que los radicales son un partido político de centro o centro izquierda, ¿bien? En ese sentido, los radicales tenían cierta movilidad política para realizar alianzas con otros partidos políticos, ya sea de corte de derecha o corte de izquierda.
En este sentido, los radicales, desde 1938 hasta 1952, formaron una alianza política que se llama el Frente Popular. Ese Frente Popular lo conformaban los partidos de centro y de izquierda, los cuales eran el Partido Radical, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Y habían otros y también formaban apoyos de otros movimientos sociales, entre ellos, aunque no lo crean, del Movimiento Nacional Socialista Chileno. Bien. En ese sentido, le permitió forjar una alianza política o una coalición política conocida como el Frente Popular, que le permitió exitosamente llevar a cabo este tipo de políticas de fomento de la economía, de la educación y de industrialización del país. Bien. Asimismo, también estableció ciertos acuerdos con la derecha chilena. En esos años era el Partido Liberal y Conservador. Por lo tanto, el Partido Liberal, debido a su pragmatismo y su flexibilidad de centro, que en ese momento era el partido de centro, aún no existía la DC, le permitían eso, en ese sentido, hacer alianzas a veces con la derecha, pero particularmente con el Frente Popular. ¿Quién componía el Frente Popular? El Partido Comunista, el Partido Socialista y el Partido Radical. Y en base a esa alianza permitieron las reformas necesarias para eh, fomentar la industrialización en Chile. ¿Bien? Suena un poco complejo, no, pero si alguien tiene una duda me la plantea. Y la 3 dice que es la reducción del gasto social. Bien, esta no es correcta por el hecho de que los radicales no buscan disminuir el gasto social, al contrario, buscan aumentarlo. Buscan aumentar el gasto en educación. De hecho, el presidente Aguirre Cerda dice en su lema de gobierno, gobernar es educar, y él declara que utilizará todo el motor y el abarataje del Estado para llevar a cabo la industrialización y la alfabetización del país. Lo dice en uno de sus discursos, está en YouTube de hecho. Quizás no con estas palabras, pero más o menos sí lo dijo. ¿Bien? Eso declara el presidente Aguirre Cerda. Lo mismo el presidente Juan Antonio Ríos, que decía, gobernar es producir. Y por lo tanto buscaba fomentar más industrias estatales para poder invertirlo en el gasto social. ¿No? Educación, cultura, universidades. De hecho, durante estos gobiernos se crean la famosa UT, que es la Universidad Técnica del Estado, que posteriormente va a ser conocida como, creo que la USACH, si no me equivoco, sí, sí, después se va a convertir en la USACH. Y sí, se va a convertir en la USACH. Bien, eso es un ejemplo. Por lo tanto, la 3 no es correcta porque estos gobiernos, los radicales, no disminuyen o sea, no buscan disminuir el gasto social, buscan aumentarlo y priorizarlo en ciertas áreas, vivienda, salud, educación, etcétera. Por eso también se conoce que durante este periodo, 1938 y 1952, en Chile se consolida un estado de, de bienestar, un estado hacia las personas, un estado más social. Tiene distintos nombres, benefactor, de bienestar, compromiso social, etcétera. Pero todos significan lo mismo. ¿Bien? Todos buscan lo mismo. ¿Bien? La 23 decía Vania. Ah, ¿quedó claro la de los radicales, Maximiliano? Ninguna duda. ¿O con alguno que le haya quedado alguna duda? Bien, perfecto. Bien. Respondemos la 23 y nos tomamos un pequeño descanso, ¿ya? La 23 decía Vania que quería responder. Ya. Él que habla sobre la independencia de México. Recuerden que nosotros vimos México como un caso bien particular y que raramente aparece en la BTU o en la PCU. Yo se las puse para, para ver cómo estaban también. Por si acaso, uno nunca sabe. Dice, el proceso de independencia de México, solamente se están centrando en México la pregunta, tuvo importantes diferencias con respecto a sus análogos el resto de América Latina. Bien, en este sentido, con el resto de Hispanoamérica, entre las características particulares del proceso mexicano, es correcto mencionar que, bien, la pregunta solamente les está hablando de México, pero está diciendo que se inserta dentro del proceso de independencia de Hispanoamérica, pero solamente está preguntando ciertas particularidades del proceso de independencia de México. Bien,
y que les pregunta cuál es la correcta, no le están preguntando cuál es verdadera o falsa, solo la correcta. Bien, aquí dice que inicialmente fue protagonizado por sectores populares. Sí, esto es correcto. La independencia de México, como vimos, es iniciada por sectores populares, pero es finalizada por sectores conservadores. ¿Qué quiero decir con esto? Que en una primera instancia hubieron muchos descontentos de parte de grupos indígenas, eh, del clero me refiero a a la iglesia, y también a sectores del bajo pueblo. Ellos fueron impulsando un descontento y se fueron sublevando en consecuencia, y que por consiguiente fueron reprimidos violentamente por los sectores más conservadores. Bien, es decir, por la aristocracia criolla, que respaldaban al gobierno. No obstante, posteriormente fue consolidada por los gobiernos, por, por protagonistas conservadores la independencia de México. Pero en una primera instancia, quienes impulsan la independencia de México son los sectores populares. ¿A qué se refiere con sectores populares? Indígenas, bajo pueblo, ¿bien? Todo ese tipo de calificativo de sectores populares es el bajo pueblo y los sectores indígenas de México. Y que eso también corre para el resto de las Américas en este tiempo. Cuando habla de sectores populares se refiere a esos dos, o bajo pueblo o indígenas. Aquí no hay clase media, no hay, aquí no hay clase media ni proletariado, aún no existe eso. O bajo pueblo o indígena, ninguna de las dos. Y el campesinado también, campesinado, indígena o bajo pueblo. Clase media aquí no existe, por lo menos en México, y en Chile tampoco, que yo sepa. La 2 dice que culminó en la proclamación de un sistema monárquico. Sí, la independencia de México, a diferencia con el resto de las otras naciones que terminaron en república, México y Brasil tuvieron la particularidad de que terminaron en un sistema monárquico y se declararon como en imperios. ¿Bien? Por lo tanto, la 2 es correcta. Y la 3 dice que los criollos fueron sujetos más radicales del movimiento emancipatorio. No es correcto, y esta es una pillería, esta es una trampa, porque a pesar de que los criollos fueron sujetos radicales del movimiento emancipador, eso fue en algunas partes de América, en la mayoría del resto de América, pero no en el caso de México, pero no en el caso de México. ¿Bien? En el caso de México fueron los sectores populares. Por ende, al ser correcta la 1, la 3, fíjense en esto, al ser correcta la 1, la 3 no puede ser correcta. Por lo tanto, la 3 queda descartada. De modo tal que la C queda descartada y por lo tanto, al tener la 1 y la 2 correctas, tampoco puede ser la E. Por lo tanto, la B es la correcta. Y así van jugando al descarte. Siempre jueguen al descarte, chiquillos y chiquillas. Vayan ahí marcando, destacando. De manera tal que eso los permite ayudar y a responder más rápido. Y a ganar tiempo, que es lo importante en la PTU. ¿Bien? Ya. Tomémonos un pequeño descanso. Volvemos a la 7 y cuarto. ¿Bien? A las 7 y cuarto volvemos. Aprovechen de descansar, ir al baño, etcétera. Y chiquilla, que ya vamos a revisar unas preguntas más que ahora la profesora Fernanda va a revisar con ustedes. Me interesaría saber si alguno o alguna tiene alguna otra pregunta que tenga dudas con Historia de Chile, que pregunte nomás para que la podamos seguir revisando. Algunas preguntas que tengan por ahí. Si no le pasamos la batuta a la profesora Fernanda. Ujú. Parece que no. Parece que no. Profe Fernanda, déjeme revisar una última pregunta que vi mucho error en esta, pero que ya les voy a explicar por qué. Me interesa revisarla. Bien. Era esta pregunta la 41, que esta materia todavía ustedes no la ven, pero la van a ver pronto, en 2 clases más, que es sobre la conformación del territorio chileno en el siglo XIX.
Bien, que habla principalmente sobre la colonización alemana. ¿Y qué dice? Desde mediados del siglo XIX, las autoridades nacionales, es decir, chilenas, implementaron programas de colonización en territorios ocupados por población mayoritariamente indígena. ¿Bien? ¿Qué territorios son esos? Los que hoy actualmente nosotros conocemos como Araucanía, ríos, eh, los lagos, ¿bien? Y algo de Biobío, ¿bien? A ese territorio se refieren, donde habitaban mapuches, tehuelches, pehuenches, etcétera. Para materializar dicho plan, es decir, para materializar la colonización en esa zona, el Estado de Chile impulsó como una política que era la colonización, es decir, traer personas de afuera para que habitaran ese territorio, es decir, marcar soberanía, que trabajaran esas tierras. Claramente para hacerlo había que desplazar a quienes estaban ahí antes, es decir, a los pehuenches, a los tehuelches y a los mapuches. Bien, por lo tanto, en ese sentido, la letra A, que decía indemnizar a los dueños de tierra ocupadas, no, el Estado de Chile nunca se encargó del todo de compensarlos, más que nada de desplazarlos. Posteriormente, después los reasignarían en una reserva, yo sé que suena fea esa palabra, pero bueno, así está escrita en los textos de historia, a unas reservas o pequeñas tierras para los indígenas, ¿bien? Que serían en lugares muy poco habitables, de poca agua en realidad y malos para la agricultura. Pero no cuenta como un sentido de indemnización en realidad. La C dice que se inició un proceso de reforma agraria. Bueno, en Chile han habido procesos de reforma agraria, pero el siglo XIX no fue uno de ellos, sino que son a partir de la segunda mitad del siglo XX los procesos de reforma agraria. Las reformas agrarias de Alessandri, Frei y Allende. ¿Bien? La D dice que para ello el Estado de Chile abolió el sistema laboral del inquilinaje. No. De hecho, el sistema del inquilinaje, que quiere decir que personas trabajan en un fondo, bien, a cargo de obviamente de un dueño, en este caso, como se le dice tradicionalmente o coloquial, el patrón de fondo, bien, están al servicio de él. Y ese sistema de inquilinaje o peonaje no se eliminó hasta cuando ocurrieron las reformas agrarias, principalmente con las de Frey. Bien, allí se abole principalmente ese sistema, pero no durante el siglo XIX, bien. Y obviamente como era la élite la que tenía la mayor concentración de tierras no, y se beneficiaba del inclinaje, no lo iba a abolir, claramente. Y la última dice que expropió suelos agrícolas de los mapuches. Es que en ese sentido no expropió del todo. Sé que esto va a sonar, puede sonar confuso, puede sonar feo, pero en el sentido de que el Estado chileno no lo expropió, porque expropiar, ojo con esto, va de la mano con la letra A. ¿Por qué? Porque cuando el Estado expropia, al expropiado se le da una compensación. Es decir, si yo, por ejemplo, le expropio la casa a la profesora Fernanda, yo a ella tendría que darle una compensación. Tendría que pagarle esa casa, pero según su valor fiscal, obviamente, ¿bien? De esa manera le doy una retribución por expropiar. No obstante, el Estado de Chile no expropió, sino que los desplazó. Tomó esas tierras nomás, no hubo compensación, no hubo nada. No hubo una indemnización de por medio. Por lo tanto, al saber que la A no puede ser, porque no hay indemnización de por medio, por ende la E tampoco puede ser. Y es la B la más correcta, porque para materializar la colonización en el sur de Chile, el Estado de Chile incentivó la inmigración de europeos, ¿bien? Particularmente alemanes, ¿bien? Alemanes, suizos, franceses, italianos, etcétera. Puro europeo, ¿bien? De manera tal que el Estado de Chile les otorgaba las tierras en donde habitaban los mapuches, los tehuelches y los pehuenches, y ellos se establecían allí. Esas tierras dejaban de ser de los indígenas y pasaban a ser de los europeos. Bien, por ende se explica también la creación de las ciudades de Puerto Varas, Puerto Octay, Frutillar, Puerto Ocrey, o bueno, no lo sé pronunciar, perdón, pero hay otro puerto alrededor del lago Yanquihue, Puerto Montt, eh, bueno, en ese sentido no me acuerdo muchas más, pero particularmente esas ciudades son fundadas
por grupos de inmigrantes europeos que colonizan esas zonas, trabajan esas tierras, y para ello el Estado de Chile incentiva la política de la inmigración europea. ¿Bien? Hay un ejemplo más concreto. Ujú. Valparaíso, chiquillo, ¿ustedes han visto que de repente tienen los negocios abajo y arriba están las casas? Por lo menos aquí en Valparaíso, ¿cierto? Está ese concepto. Bueno, ese concepto les digo que no es nada chileno. Ese concepto es europeo. Y a ciudades como Valparaíso, por ejemplo, llegó inmigración italiana. En el sur llegó inmigración alemana y en el norte también se asentaron. Inmigración Justamente porque británica. también, ¿por qué británica? Porque allá en el norte estaba el tema del dinero, de la inversión en la minería. ¿Quién eran los grandes dueños de todo lo que había en mineral en ese momento? Ingleses, profesora. ¿Se fijan? Chile es un país de inmigrantes. Por eso mucha gente tiene ascendencia de alguna parte de Europa. En este sentido, aunque ustedes no lo crean, la profesora Fernanda es de ascendencia europea, ¿o no, profesora Fernanda? Italiana Sí, italiana para ser más exacto. Que ella le, exacto. que ella le gusta recordarlo a veces. Entonces, por eso se explica también de que ustedes, por ejemplo, ¿cómo pueden decir de dónde salieron esos nombres tan rimbombantes en la política chilena? Bombaer, Van Rieselberghe o Walker, etcétera, porque vienen de inmigrantes europeos que se establecieron o en el sur o en el norte. De hecho, eh, la familia Edwards se estableció también en el norte. Y de ahí viene ciertas personas Edwards. O también, por ejemplo, esos diputados que se llaman Matías Walker, por ejemplo, el que se me ocurre así, de la ADC, su familia es de descendientes de inmigrantes europeos. No me acuerdo si ingleses o alemanes, pero es de descendiente europeo, que colonizaron esas tierras. ¿Ven? Por lo tanto, para poder llevar a cabo el proceso de la colonización, se trajeron inmigrantes europeos, chiquillos, siempre. Para materializar la política de colonización, se traen inmigrantes. ¿Qué inmigrantes? Europeos. Profesor, ¿todos son europeos para colonizar? Sí, todos son europeos, particularmente alemanes. ¿Bien? No olviden eso nunca. ¿Alguna duda que le haya quedado con eso? Porque vi que hartos pusieron que era abolir el sistema del inquilinaje o expropiación de los suelos mapuche. Entonces me produjo ruido. Pero igual es materia que todavía no ven, entonces se deja pasar en ese sentido. Si no hay más duda, con Chile, profesora Fernanda le pasó la batuta entonces. Con algunas preguntas de Gracias. mundo que tengan ustedes, chiquillos, o ahí ustedes ven. Ay, sí. Gracias, profesor Pablo. Hoy, chiquillo, no está contracturado, está todo el día sentado. ¿Cómo estamos? Chiquillos, vamos a hacer un mix. Hoy día me van a preguntar preguntas de mundo que están mezclados con el tema justamente de Chile, porque es una mezcla rarísima. Así que de esto necesito que me digan principalmente, yo tengo unas escaladas, pero primero quiero saber las que ustedes les complicaron. Esa pregunta donde ustedes en el ensayo dijeron, chuta, ¿sabes qué? No lo sé. Puede ser de cualquier época, porque recuerden que aquí mezclamos todo, ¿ya? Yo tengo una ahí guardadita, pero prefiero partir con ustedes. ¿Cuál quisieran revisar? Está todo, a ver, Pablo, te voy a pedir el control. Le voy a pedir el control. Deme un minuto. Esto está organizado de esta Dele nomás, forma. profesora. Las preguntas de Universal están a partir de la 22, dentro de la sección de Historia en Perspectiva, Mundo, América y Chile. A partir de la pregunta 21 Chiquillos, vienen las de Mundo. aquí. Esto, historia en perspectiva, mundo, América y Chile está todo junto. Entonces, hay preguntas de universal que hemos visto acá y que van a estar aquí porque así está estructurado desgraciadamente la PTU. Entonces, sería de la 21 hasta como las 70, más o menos, hasta las 70.
De ahí son las preguntas de economía y sociedad. Y arriba las primeras, como es obvio, formación ciudadana. ¿Cuál quisieran revisar, chiquillos? Porque aquí tenemos en realidad un megamix de todo. Por ejemplo, aquí tenemos de Primera Guerra Mundial, tenemos imperialismo. ¿O quieren primero ver el power? Les tengo un power hecho. Pensé, déjenme sacar los subtítulos. A ver, chiquillos, para romper un poquitito de hielo. Mire, yo revisé las estadísticas y esta estuvo bastante baja. A ver, un minuto. La 29, ya Max, la vamos a ver. Espérese, vamos para allá. ¿Qué dice? Ah, eso está, creo que es la 68, por ahí. Miriam, por ahí, la carta del soldado alemán, ¿verdad? Es una pregunta muy bonita que encontré. Sí, Yo tengo una duda, ¿se le puede decir el tiro? sí, dígamela. Es que resulta que decía, es una percepción mía, yo acato lo que usted me diga, obedezco todo, pero ¿Ya? dice que había de la selección 1, 2 y 3, eso, decía que ya no le quedaba, no, ya no les quedaba a los soldados ánimo de luchar, de seguir luchando. Y estaba malo eso. La ¿Ya? respuesta La vamos a y revisar con detalle. ¿Ya? sí, ahí si me la puede mostrar porque la verdad es que no recuerdo bien, pero estoy segura que no estoy de acuerdo Vamos, con vamos a ir a la 29 primero y después vamos a ir a la del soldado alemán, ¿ya? Vamos a hacer ese ya. orden. Dice, la Liga de las Naciones. Chiquillos, ¿qué es la Liga de las Naciones? Conocimiento previo. Aquí las antenas. La Liga de las Naciones es el que procede a la ONU. O sea, nosotros estamos contextualizándonos primera mitad del siglo XX. O sea, es materia que todavía ustedes no han visto. Porque estamos, recordemos, cronológicamente estamos recién entrando a las etapas de imperialismo. Ya terminamos la etapa de revolución industrial. ¿Vale? Entonces, dice así, la Liga de las Naciones, la organización internacional creada en París en 1919, ¿para qué? Para vigilar la seguridad colectiva, ¿debido a qué? Debido a lo ocurrido con la Primera Guerra Mundial. La resolución de las disputas y el desarme, ojo, clave, Tratado de Versalles posteriormente, fue incapaz de prevenir y castigar esas agresiones, o sea, no tenía poder fáctico, no tenía un poder. Mientras que los gobernantes británicos y franceses pusieron en marcha la llamada política de apaciguamiento, consistente en evitar una nueva guerra. O sea, los europeos estaban aburridos de la guerra. Siempre y cuando no se pusieran en peligro los intereses de Francia y Gran Bretaña. Ojo, Francia y Gran Bretaña, dos megapotencias que vamos a ver en imperialismo. Ojo, cuando veamos la repartición de África y de Asia, vamos a ver el tema de los imperios. ¿Por qué? Porque esto se va a modificar en este siglo, sobre todo con los conflictos mundiales, ¿ya? Y esto es una fuente primaria, chiquillos. O sea, nosotros nos estamos haciéndolos leer. Les voy a repetir otra vez, tienen que leer. No hay otra clave. No hay una varita mágica. Leer. El párrafo citado se refiere a un periodo determinado de la historia europea, caracterizado por el surgimiento de ascenso y nuevos movimientos sociales y políticos. Perfecto. Considerando el texto, o sea, lo que acabamos de leer, y los aspectos relevantes del periodo aludido, o sea, primera mitad del siglo XX, tenemos el tema del conflicto mundial, tenemos el desarme, tenemos las consecuencias del imperialismo, la Belle Époque, o sea, tenemos un montón de cuestiones. ¿Cuál fue una de las razones que explica la situación planteada? O sea, ¿qué explica esto, chiquillos? Bueno, así que aquí no se va a alcanzar leerlo. De un minutito, la voy a bajar. De un minuto. Para que puedan ver las opciones. De un minutito, chiquillos, porque no lo había descargado. Historia. Ahí, esta era la 29.
Vamos a ver en qué no es. Ahí, sí. Ya es ahí. Listo. Se ve claro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue una de las razones que explica la situación planteada? O sea, ¿qué se explica? La amenaza potencial a la democracia representativa que significaba el ascenso del comunismo en Rusia, en algún momento lo dice. Chiquillos. ¿O no? No, pues no sería. La presión constante. A ver por qué irse, cuéntenos. ¿Qué te costó de esta pregunta? ¿Qué es lo que te costó? ¿Te costó entender el texto a lo largo? ¿Qué te costó? Ah, ya. En ese caso, Gilsen, lo que se recomienda es volver a leerlo, no importa cuántas veces, pero la idea es que lo comprendas de tal manera que te refieras. O la otra estrategia que te recomiendo, busca la pregunta y vas al texto y te respondes la pregunta. No sé si se entiende el concepto. Bajas hasta donde está lo que te piden y después. Ese es un buen consejo si te cuesta la comprensión, porque ahí tu cerebro está buscando específicamente lo que te piden. ¿Ya? Ahora, la presión constante ejercida sobre los imperios centroeuropeos por parte del nacionalismo eslavo de Europa Central. No, pues chiquillo. Imperios centroeuropeos. Cuando hablamos de imperios centroeuropeos nos estamos refiriendo a una zona de Europa Central y parte de una Europa Oriental. O sea, ¿hay fuerza ahí? ¿Hubieron grandes imperios? Yo pensando en Europa Oriental, no hubieron grandes imperios, pues chiquillos. ¿Qué pasó con el Imperio Austrohúngaro después de la Primera Guerra Mundial? Se disuelve. O sea, una de las consecuencias es que los grandes imperios van a caer. ¿Ya? Ahora, la expansión militar y económica del militarismo japonés amenazaba los intereses coloniales de Francia e Inglaterra. A ver, chiquillos, las denominadas las banderas negras, que significa la llegada de Estados Unidos, la apertura económica de Japón al mundo porque Japón estaba cerrado, efectivamente ocurre, pero en este momento todavía no es el punto. Todavía estamos en un Japón muy incipiente y que recién está ingresando a una fase de revolución industrial. Todavía se está industrializando Japón. Aún no es el imperio del sol naciente, pero va para allá. ¿Ok? La debilidad del orden europeo. Europa contra Europa. ¿Ve Maximiliano? ¿Ve qué pasa cuando no se lee? La debilidad del orden europeo frente a las reivindicaciones territoriales y los fascismos emergentes. ¿Cómo suena eso? A ver, desarticulemos esto. La debilidad del orden europeo. O sea, tenemos estados débiles, estados que se han desintegrado, que han vuelto a organizarse después de qué? Después de una guerra, pues chiquillo. Estamos en 1919 contextualizando. 1914-1945, o sea, estamos hablando de la Gran Guerra. Frente a las reivindicaciones territoriales, ¿de qué? Fascismo emergente. ¿A qué me refiero con fascismo emergente? Me estoy refiriendo a nacionalismos europeos extremos, como es el Partido Nacional Socialista Alemán, tal vez como el Partido Fascista de Italia, tal vez consecuencias como lo que estamos viendo en Rusia, con Stalin, que está tomando justamente un poder y que está justamente centralizando todo en su figura. O sea, ¿va para allá la cosa? Podría ser que la máquina va para allá. O la presión sostenida de la Unión Soviética y sus aliados europeos por marcar la supremacía en Europa Central. Chiquillos, todavía no está consolidada la Unión Soviética. Pese a que Stalin hizo, de verdad, ese tipo hizo una maravilla en industrializar en un tiempo récord la Unión Soviética, porque Rusia, recordemos que tenía un atraso gigante. Pero no se refiere a eso, además que todavía cronológicamente aún entra en el juego. Entonces, ¿cuál nos quedaría por descarte?
¿Cuál sería, después de toda esta explicación? Si vemos que la uno no es, sería la D, ¿verdad, Maximiliano? ¿Están de acuerdo? ¿Queda claro, chiquillos, por qué? Ya, bien. Vamos a ir a buscar la del soldado alemán. De un minutito, voy a ver al tiro cuál es. Porque esa creo que era la 60 y tanto. Es la 63, 63. Ahí la encontré. 63. Voy a tener que bajar. Esta es verdad. Ay, ¿quién me la había dicho? Miriam, ¿esta era? Sí. Tengo que... ¿Puede leer el texto para que se lo... o lo leo yo? ¿O qué prefieres? Si alguien quiere leerlo, Ay, ya que me desespero ya. ya léalo. Ya. Dice así la carta. Bueno, en la pregunta. El texto corresponde a una carta de un soldado alemán desde las trincheras en la Primera Guerra Mundial. Desde el texto se desprende que, 1. Se mantiene el entusiasmo nacionalista de los primeros meses de guerra. 2. Existe un severo control sobre el derecho de opinión por parte del mando del ejército. 3. No todos los habitantes de las naciones en conflicto son partidarios de la guerra. Tomando esto, vamos a leer el texto. Cariño mío, ahora, si no hay problemas, vas a saber todo acerca de lo que ocurre aquí. Sé que te llevarás una gran sorpresa cuando te llegue esta carta. Si alguna autoridad la ve, quizá te gustaría saber cómo está el ánimo de los hombres aquí. Bien, la verdad es que, y como dije antes, me fusilarán si alguien de importancia pilla esta misiva. Todo el mundo está totalmente harto y a ninguno le queda nada de lo que se conoce como patriotismo. A nadie le importa un rábano si Alemania tiene Alsacia, Bélgica o Francia. Lo único que quiere todo el mundo es acabar con esto de una vez e irse a casa. Esta es honestamente la verdad, y cualquiera que haya estado en los últimos meses te dirá lo mismo. De hecho, y esto no es una exageración, la mayor esperanza de la gran mayoría de los hombres es que los disturbios y las protestas en casa obliguen al gobierno a acabar como sea. Ahora ya sabes el estado real de la situación. Esta carta me toca, de verdad. Entonces, Gracias, Miriam. dice, se mantiene el entusiasmo nacionalista de los primeros meses de la guerra. Yo diría que son las tres porque aquí dice, a ninguno le queda. Entonces en un momento sí hubo un entusiasmo por eh, sí hubo en un momento patriotismo. O usted me dice que no. Esa era como mi duda, porque yo puse 1, 2 y 3, porque para mí eran las tres correctas. Eso. Ya, a ver. Primero, se mantiene el entusiasmo nacionalista los primeros meses de la guerra. Ojo, ojo con este párrafo. A nadie le importa un rábano si Alemania tiene Alsacia, Bélgica o Francia. O sea, a nadie. O sea, el entusiasmo por haber obtenido eso que se les quitó no está. Entonces, con ese pequeño extracto, por ejemplo, Miriam, uno comprende inmediatamente que la primera no va, porque el entusiasmo se fue al rábano. O sea, nadie le importa el orgullo alemán en ese punto. ¿Se entiende? Es un distractor, eso sí. Ah, ya. Muchas gracias. Segundo, dice, existe un severo control sobre el derecho de opinión por parte del mando del ejército. Sé que te llevarás una gran sorpresa cuando te llegue esta carta. Si alguna autoridad la ve, quizás tuvo que ser el ánimo que está aquí. O sea, si alguna autoridad lo ve, la ve, o sea, ellos no pueden decir mucho. ¿Por qué? Porque está el tema de los, ¿cómo se les llamaba esto? Tiene un nombre específico.
Son una especie de grandes filtradores de cartas en donde ellos revisan lo que envían los soldados desde el frente hacia sus hogares. ¿Por qué? Porque puede existir la posibilidad de que estén enviando información del frente. Entonces, hay un control, pues chiquillos. Y en ese pequeño extracto que les leí está. Ahora, no todos los habitantes de las naciones en conflicto son partidarios de la guerra. Eso sería correcto. De hecho, esto es una exageración. La mayor esperanza de la gran mayoría de los hombres es que los disturbios y las protestas en caso obliguen al gobierno a acabar como sea. O sea, lo único que ellos quieren es que se acabe la guerra, chiquillos. Ellos quieren que la guerra pare porque están viendo de que están masacrados. Chiquillos, la guerra para Europa fue desastrosa económicamente, a nivel social y a nivel sobre todo de población. Pensemos en la cantidad de muertos que hubo. Entonces, si la 2 y la 3 vamos a decir que son buenas, y decimos que la 1 es mala, ¿cuál sería? Por descarte. Según lo que dicen. La D, ¿verdad? ¿Están de acuerdo, chiquillos? ¿Quedó claro el análisis de la fuente? Ya, bien, chiquillos. ¿Alguna otra pregunta que quieran revisar de Hegemundo? Que revisemos en conjunto para las dudas. Recuerden que no importa el periodo porque obviamente todavía no hemos pasado todas las materias. ¿Ya? Así que no se preocupen. A ver. ¿Alguien más dudas, chiquillos? Aprovechando, porque nos quedan 15 minutos. Recuerden que el viernes vamos a revisar un poquito más, que va a ser economía, formación ciudadana, y ahora en Hegemundo vamos a revisar algunas. El viernes revisamos si quieren otras más. Chiquillos, me están hablando por interno de que los puntajes de las personas que dieron los ensayos atrasados van a estar en el chat, para que los revisen, por favor. Están con ruta, así que el anonimato sigue. ¿Ya? Ya, chiquillos. Entonces, voy a ponerles el power que les tenía. Les tenía un bonito PowerPoint, que me gusta ese material a mí. Vamos a revisar. A ver. La número 30, que es materia que hemos visto ya con los demás profesores, es sobre la revolución industrial, siglo XVIII. Aquí hubo una gran confusión y creo que puedo entenderlos, así que vamos a revisar. La revolución industrial del siglo XVIII generó importantes transformaciones en todos los ámbitos de la vida europea. O sea, estamos diciendo que modificó la vida de los europeos, ¿ya? Porque aquí estamos hablando de Europa. La principal consecuencia de la revolución industrial, ojo, revolución, ¿en qué ámbito? Demográfico. O sea, ¿qué es la demografía, chiquillos, por definición? La demografía implica el proceso de la población en un determinado territorio. Es el estudio y es la relación entre la persona y el territorio. ¿Ya? ¿Cuántas personas viven en un espacio cuadrado? El aumento de la mortalidad infantil, el crecimiento de los centros urbanos, la reducción de la esperanza de vida, la disminución de la natalidad o la disminución de la población en edad de trabajo. ¿A qué va esta pregunta, chiquillos? ¿A qué va? Va a que se enreden. Entonces, ahora, no les voy a dar al tiro la respuesta, pero si lo ven de ese ámbito, ¿cuál sería la correcta? Si estamos hablando de demografía, y estamos hablando justamente de población. La disminución de la población, ya Kyle dice la E. Y Rayen me dice que es la B. ¿Cuál tendría más sentido si estamos hablando de demografía como aquella ciencia que estudia y que ve la cantidad de población en un determinado espacio? Sería la
D. Pero, como los del DENRE son, es la D, chiquillos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen... La pillería de esta pregunta es conocimiento específico. Si ustedes no saben lo que es la demografía, no la pueden responder. Se fijan por una sola palabra, se equivocaron. Kyle, ¿por qué usted creía que era la E? Me interesa saber por qué puso esa. ¿Kyle está por ahí? Bueno, me lo cuenta por el chat, ¿ya? María Fernanda puso la A, el aumento de la mortalidad infantil. ¿Ya? ¿Y por qué puso eso María Fernanda? ¿Qué creyó cuando leyó la pregunta así a la primera? Ya, ok. Ah, ya. A ver, chiquillos, aquí como les dije, voy a ser reiterativa. Demografía es el estudio de la población en un territorio determinado. O sea, vamos a decir de que la demografía va a ver cómo nosotros nos relacionamos con el territorio, ¿ya? Por ende, lo clave aquí es, sí, pero las condiciones de higiene todavía eran precarias, Kyle. No lo, no es buena idea como decir, chuta, todavía la gente tenía una esperanza de vida muy baja en comparación a la actualidad. O sea, es mucho mejor, pero todavía sigue siendo bastante baja. Ojo. Y eso es debido justamente a las largas jornadas. No sé, les voy a dar un ejemplo para que se entienda. ¿Han visto la película Los Juegos del Hambre, verdad? ¿Les gusta? ¿A cuántos de aquí les gustan los Juegos del Hambre? Ya. Katniss vivía en el distrito 12 con el papá y la mamá. ¿El papá qué era? El papá era minero. ¿Y qué le pasó? El papá murió justamente ¿en qué? Murió en una de en la mina de carbón, por el derrumbe. Entonces piensa eso y trasládalo porque históricamente es correcto. Mucha gente que trabajaba en minas, en fábricas, estaba expuesta, entonces su esperanza de vida muchas veces no era más allá de los 40, 50 años. Y por eso todavía la tasa, todavía las mujeres, o sea, imagínense que todavía hasta siglo XVIII más o menos todavía era normal que una mujer se casara como a los 15, 16 años y ya estuviera casada, si es que no más. Pero a esa edad ya se empezaba a pensar en un matrimonio para tener hijos, imagínense. Entonces no está tan lejano, ¿ya? Eso. ¿Vamos con otra? ¿Les parece? Para aprovechar bien el tiempo. Carpe diem. La revolución tecnológica. La revolución tecnológica configuró las últimas décadas del siglo XX, o sea, ¿cuál? ¿Esta o la anterior? Anerol. La anterior era la B. Era la B. Era las finales el tema del crecimiento de las ciudades. Porque la demografía te relaciona esos dos elementos y si uno no lo sabía no podía responderlo. Y yo creo que por ahí falló un poquito el clip. ¿Ya? Ahora, la revolución tecnológica configuró las últimas décadas del siglo XX, nos trasladamos a otro siglo, un nuevo escenario mundial. ¿Ya? Estás contextualizando siglo XX, perfecto. Por ello es necesario analizar los posibles efectos del uso de la tecnología en la mentalidad individual. Ya, siglo XX, estamos relacionados con tecnología, vamos bien hasta ahí. En la convivencia social y en la difusión cultural. ¿Ok? Nos vamos al ámbito social-cultural. Al respecto, uno de los posibles problemas del uso masificado de la nueva tecnología aplicada al campo de las comunicaciones, o sea, cómo las comunicaciones afectan en el ámbito social y cultural. Eso es lo que te están preguntando. ¿Se entiende la pregunta? ¿A lo que se refiere? La desvalorización de los patrones culturales locales, la pérdida de interés en los desafíos de la globalización, el retroceso de la interdependencia cultural, la disminución de la actividad creativa o la desmotivación de la cultura en la comunidad científica. A ver, vamos a ir de abajo hacia arriba. La desmotivación de la comunidad científica, chiquillos, se descarta totalmente. Con el profesor Pablo van a tener una entretenidísima clase de sociedad de la información y se va a ver de que a las finales esto es positivo. Gracias a esto, no sé. El ejemplo más actual. ¿Por qué tenemos tantas vacunas contra el coronavirus?
yo me vacuné con la Pfizer, por ejemplo. El profesor Pablo con la Sanateca, ¿te vacunaste, Pablo? La AstraZeneca, la de Oxford, británica. Sí. Y la Pfizer es la estadounidense con apoyo de científicos alemanes. Entonces, ¿cómo diablos ellos pueden hacerlo? Porque la comunidad científica está conectada. Y por eso hasta el día de hoy se pueden hacer procedimientos complejos, no sé, con un médico que no sé, una operación en donde tiene que salvar a dos gemelos, te puede ayudar un médico español en una videoconferencia acá en Chile, imagínense. Entonces, ¿hay una motivación? No. La disminución de la actividad creativa, chiquillos. ¿Hay una disminución o hay más creatividad online? Hay, hay una comunidad creativa, está la gente, los ilustradores, está el tema, por ejemplo, cómics, manga, animaciones. La D se descarta. El retroceso de la interdependencia cultural. Chiquillo, esa es un claro distractor porque en vez de retroceder se avanza. Nosotros dependemos. Puede ser, Maximiliano, puede ser, están más conectados. Pueden estar conectados más los científicos, porque los humanistas nos cuesta mucho por el tema del lenguaje y comprender procesos muy difíciles. Ahora, interdependencia cultural. Por ejemplo, chiquillo, a ver, caso. En Chile, si queremos comprar, no sé, una cosa que vamos a darle uno o dos usos, ¿vamos a comprar algo caro? ¿O qué es lo que decimos? Ah, lo podéis conseguir en dónde? En una tienda de los... Termíneme la frase. Chinos. En la tienda de los chinos. O sea, nosotros tenemos mentalizado que si queremos algo barato, una calidad más o menos chafa, chanche, como decimos, vamos a la tienda de los chinos. ¿Y qué pasa? Son inmigrantes chinos, japoneses, coreanos, asiáticos, que han instalado tiendas. En Europa no se les dice chino, sino qué cosa se les dice, ah, son la tienda de los pakistaníes, de la gente de Medio Oriente que se ha instalado. Pero a las finales, la interdependencia existe porque uno recurre a esos lugares. Quiéralo o no, todos hemos comprado a los chinos alguna vez. ¿Ya? Ahora, la pérdida del interés en los desafíos de la globalización. Chiquillos, hemos perdido el interés. ¿Cuáles son los desafíos de la globalización? La libertad de prensa, la comunicación inmediata. Por ejemplo, chiquillos, gracias a la globalización puedo hablar con ustedes y darles una clase online. Imagínense hace un par de años, ¿hubiera sido posible tener clases así? No, pues. La globalización nos permitió esto, la conectividad. ¿Y qué pasa? Salen cada vez más plataformas, salen más redes sociales, salen cada vez más cosas, teléfonos que cuando uno juega online a la final es mucho más rápido y no hay lag, como se dice. ¿Ya? Ahora, y la letra A. A la desvalorización de los patrones culturales locales, ¿qué opinan de eso, chiquillos? ¿Se desvalorizan los patrones culturales locales? ¿Se pierde ese interés por la cultura local? ¿Les hace sentido la letra A? ¿Y por qué les daría sentido la A? A ver, cuéntame. ¿Por qué? ¿Por qué creen que se desvaloriza la cultura local? O denme un ejemplo. Por ejemplo, si te dan a comer entre charquicán o una pizza, ¿qué comerían ustedes? Sean sinceros, ¿eligen la pizza o el charquicán? Kai, por ejemplo, comería pizza. Y la pizza no es chilena, la pizza viene de Europa. Otro ejemplo. A ver, ya. Si tienen que elegir entre la empanada o, o una hamburguesa, ¿qué eligen?
Ya, hay gente que prefiere la empanada. Ojo, aquí está peleado. Aquí está peleadito. Ya, aquí prefiero la empanada. Difícil contendiente, ¿eh? A ver. Si les dan a elegir entre una cazuela de carne y un plato de pasta, ¿qué eligen? Mire, se van por la pasta, chiquillo. La cazuela de vacuno. La mayoría dijo pasta. O sea, ustedes indirectamente con la comida ya están agregando patrones que no son propios, que son comidas de otros lugares. ¿Ven? Entonces, la letra correcta sería la letra A. La desvalorización porque perdemos patrones culturales. Por ejemplo, el tema de la música. ¿Cuánto escuchamos folclore chileno, chiquillo? Escuchamos re poca música chilena. Por algo tuvieron que sacar una ley en donde las radios tenían que emitir al menos un porcentaje de su música de cantautores chilenos. Porque era mucha la intromisión de cantautores extranjeros. Por ejemplo, también en la literatura, que yo sé que hay gente que lee aquí, ¿leemos autores nacionales? No, leemos autores norteamericanos, los cuales traducen los libros, y nosotros lo leemos, y encontramos libros maravillosos. ¿Se fijan? Entonces sí se pierde por esta globalización porque adquirimos otros tipos de patrones culturales. ¿Ya? Chiquillos, revisamos en total 4 preguntas. Voy a dejar las otras, que tenía más. Las vamos a dejar para el viernes, porque si no, yo sé que me voy a pasar de la hora. Me conozco. Con el profesor Pablo revisaron las preguntas de Chile. Los puntajes están listos. Yo los voy a ingresar ahora al sistema del PRE, nuestra plantilla.